Buenas tardes amigos, bienvenidos una vez más a la increíble aventura de leer. Digo increíble porque el Ministerio de Cultura, a través de un estudio que se llama Observatorio para la Lectura, ha llegado a la conclusión de que el 36,6% de los españoles declaran que no leen nunca un libro. Mark Twain decía que quien sabiendo leer no lo hace, no tiene ventaja alguna sobre el analfabeto que no sabe leer. Hoy tenemos a Giovanni Holguín. Giovanni, ¿estás de acuerdo con esto? Pues estoy de acuerdo, sí. Es una pena porque cada vez es peor. Y ahora con las nuevas tecnologías, pues que todo ya es más visual y todo, ya nadie, y además como ha desaparecido la filosofía y todo lo que permitía ahondar un poco en el análisis y tal, pues eso va desapareciendo, así que no sé dónde vamos a llegar. ¿No? El punto analítico, pues es bastante difícil, bastante escaso. Me interesa muchísimo conocer tu obra y a nuestros oyentes y a nuestros videntes también les interesa conocerla. Cuéntanos un poco, no hace falta que sea un tratado de literatura, pero cuéntanos un poco en qué consiste tu trabajo. Sí, bueno, yo vengo del teatro, de la danza y un poco de música, y también hice un poco de antropología y en mis épocas de estudiante estuve y participé en muchas investigaciones a campo abierto. Además, en Latinoamérica, pues eso es un fondo inagotable. Y sobre todo la tradición oral ha sido pues un fondo, un piso en el que me he gozado un poco esta forma narrativa. Entonces, yo he trabajado una fórmula que se llama el arte del bochinche. El bochinche como palabra pues acoge no solo el cotilleo, sino todo, el baile, los conflictos, ¿no? Como el solar en Cuba, ¿no? Que todos se hacen un solar y pasan muchas cosas. Pues eso es lo que trabajo. Y el bochinche recoge todo eso, el bembé en Cuba o la milonga, o en fin. Y entonces es una forma narrativa que mm, digamos que yo la empiezo a saborear en la cocina de mi madre cuando era pequeño, pues se saboreaba mucho porque era además diálogo de mujeres, del mundo femenino que tiene una riqueza, vamos, y emocional, ¿no? Cosa que el mundo masculino pues no tiene o no tenía en esa época, nadie se decía nada, o sea, eh, pero ella sí que había una abertura emocional muy grande. Y luego, pues la forma versátil y sabrosa, rítmica, comunicativa. Entonces, pues yo eso más o menos lo he ido trabajando, explorando, y la verdad es que he ido avanzando. Y creo que lo he hecho pues, por el gusto que tiene la gente cuando lee las cosas que escribo, ¿no? Entonces, y nada, mi trabajo viene más o menos de ahí, de esa acumulación de experiencias, y que cuando he tenido algo que decir, pues ya he empezado a decirlo, digamos, no. No, he empezado como yo creo que a los 40 años o por ahí, después de ya dejar un poco al lado la escena y otras cosas, pues otras experiencias, pues me he puesto a ello como una necesidad de expresión, ¿no? Y también porque trabajo mucho el mestizaje, ¿no? Esa construcción, esa pregunta del qué es el mestizo, y que América, siempre nos decían los maestros que era el crisol de la humanidad, que, que era un conjunto de lenguajes abiertos y para explorar y que enriquecían pues a Occidente y a cualquier otra cultura, ¿no? Y pues de ahí eso, que luego
nace el realismo mágico, que es lo más conocido, y todo eso, pero que pues sus primeros tiempos son pues el romanticismo este que llega tardío allí y bueno, y se compone a nivel criollo y con pues con el mundo al que llega, ¿no? Y tal, como el lenguaje también, ¿no? Que se abre y se preña de muchas palabras y mucha filosofía del entorno, ¿no? Y de las gentes que habitan ese entorno. Mm. Y bueno, eso es básicamente mis trabajos son eso, y contienen casi todo, música, baile. Entonces, cuando estás leyendo, al parecer, la gente baila o es muy rítmico y barroco también, pues porque yo soy latinoamericano y por ende barroco, ¿no? Entonces, no, siempre es esa. Y luego, pues esa herencia también que es muy chula, que eso decía Goitisolo, Juan Goitisolo, lo de esa parte oriental que España, pues él decía que históricamente siempre como que abandonaba, que no quería saber, pero eso era lo más original y la riqueza que había, ¿no? Era como lo sostenía María Zambrano, lo de lo racional y lo emocional, ese rollo poético y tal. Y Oriente nos llega, claro, por el Mediterráneo, por lusitanos, tal. Y entonces es una riqueza porque allá pues se preña del mundo negro, que es fabulosamente rítmico y tal, y el mundo indígena pues con su melancolía y su otra forma de ver el mundo. Y entonces todo eso pues para un mestizo es total, eso es como si pisaras en un gran colchón, en una selva de ideas, ¿no? Una cosa así. Eh, Fíjate, Gione, pienso, por lo que acabas de decir, que en tu obra hay mucho de autobiográfico. Claro, uno coge prestado cosas que no son suyas también, ¿no? Familiares y claro, pues lo que vas viviendo, ¿no? Lo que vas viviendo con el tiempo. Y entonces yo pues siempre en los libros he escrito un poquito sobre el Madrid, esa memoria que he ido construyendo sobre ese Madrid, que hoy por hoy pues tengo ya una memoria de 40 años, ¿no? De haber vivido en esta ciudad, de haber vivido la noche, el arte, el teatro sobre todo, y bueno, y la parranda, por decirlo también, que es muy constructiva, y cosas Madrid, que van pasando, ¿no? La noche es muy florida, vamos. Madrid siempre está de fiesta, la noche no termina nunca. Nunca, nunca, nunca. Es un fabuloso. Am, Cuéntame un título que tengas publicado. Ahora, Eh, con esta editorial he publicado dos, que son Los acordes de Marcelo y Los espíritus de Osana. bien, Luego tengo hablando de los otros acordes libros. de Marcelo, háblanos de los títulos y por qué has elegido esos títulos. Bueno, Los acordes de Marcelo hago un guiño, un homenaje a mi madre porque yo me llamo Giovanni porque ella tuvo un novio de origen, su padre era napolitano y ¿No? no le dejaron casar porque era, como dicen los catalanes, un chico pinta. No tenía ni un duro, ¿no? Eso era todo solo carcasa, pero no había consistencia. Entonces, ella se quedó ahí como colgada con ese tema y claro, uno tiene que pagar esas consecuencias. Entonces, pues me puso Giovanni para recordarlo, debe ser, ¿no? Entonces eso también dio pie a la historia que cuento, que es la historia de un músico y que cuenta desde que era niño y bueno, viene a confesar. Entonces, es un libro que ha gustado mucho al mundo femenino por las confesiones que tiene y por lo que un hombre, digamos, es capaz de ver o de llegar hasta donde puede, claro. Y como a mí el mundo femenino siempre me han tenido como encantado desde que era pequeño, siempre y tal, y entonces he estado siempre rodeado de mujeres y tal. Entonces,
siempre como muy complicado. Entonces yo decía, ¿por qué es tan complicado? Y bueno, en el libro voy confesando cosas, ¿no? Y es y además se trabaja mucho desde la parte sexual, porque es que en cuanto un niño pierde pues todo el mundo infantil, esa fantasía, eso tal, pues, y empieza la adolescencia, empiezan sus problemas hasta que se muere, ¿no? Entonces, porque todo su cerebro, el 99% solo lo ocupa una cosa, que es la copulación, la que tal. Y entonces uno termina bachillerato por pura casualidad, porque uno va al colegio a lo que va. Y entonces estás como prisionero en ese punto y cómo te liberas, cómo haces todo un trabajo también para entender y sobre todo el rollo del amor, pues que es el amor y todas estas cosas. Y luego pues se descubre que no, que lo que uno siente siempre, casi siempre es una pasión devoradora que te deja machacado. Y que el amor en dónde está, con las amigas, con las que no tienes ningún tipo de pasiones ni nada, sino otro tipo de relaciones. Y es ahí donde el hombre, en el personaje, va encontrando ese punto de amor y de comprender un poco su vida también y esas cosas. Y va mucho y entonces tiene muchas músicas que va proponiendo al lector. Entonces el lector las va buscando, este tema, a ver de qué va, y se para, lo oye y sigue leyendo y en fin. Y luego sí, la forma también narrativa. Y entonces, pues ha sido un libro bastante interesante por ¿Y el ese lado. segundo? El segundo, El segundo ya es un trabajo que es como una frustración de antropólogo, digamos. ya. Entonces, es todo lo que yo he podido estudiar y conocer sobre el mundo afroamericano. ¿No? De cómo se compone esa América y qué pasó en el siglo XIX. Entonces, como en Latinoamérica, a todos nos han construido una historia y parece que esa es la única que hay, con los próceres de la independencia, Bolívar, todos estos, que en realidad eran hijos de la madre patria y la madre patria estaba moribunda y entonces ellos, ¿qué hicieron? Se quedaron con sus restos, pero no cambió nada. O sea Sí, que es esa lo que se llama cobrar la herencia antes de que muera el padre. eso. Y entonces así como gavilanes, como gallinazos, que es como un buitre, el buitre americano, que está ahí Mm. limpiándolo todo, claro, pero estos no limpiaron nada, sino que se quedaron con todo y no cambiaron para nada. Entonces estos son los politiquillos que tenemos allí y tal, y todo eso pues endogámico durante siglos, tal, no sé qué. Y entonces yo soy muy antibolivariano y cosas de estas porque pues en realidad no es una historia que está completa. Entonces, la historia de Latinoamérica está incompleta y que hay que reescribirla, pero sin cosas radicales ni nada. Que es que ahora hay mucho tema sobre el rollo colonial, no sé qué, y hay mucho barullo que no es eso. Es que, claro, pues de dónde venimos? Pues del proceso de un imperio de cuántos siglos, de los 400, donde ha pasado muchísimas cosas. Pero nosotros ya somos ese producto del sufrimiento, del rencor, del no sé qué, tal. Entonces nosotros venimos de ahí, pero es que no podemos quitarnos nada. Yo no me puedo quitar ni el blanco que llevo, ni el negro que llevo, ni el indio que llevo. Eso es lo que me hace a mí. Eso es lo que soy. Entonces, el trabajo es como buscar esos fundamentos y mostrarlos, ¿no? Mostrar que es la belleza con la que Latinoamérica cuenta, que es su historia. Y es una historia que tenemos que ir resolviendo, ir asumiendo los dolores que son los que siempre uno intenta huir de esos. Y eso sí que es muy importante como procesarlos, ¿no? Volverlos poesía, volverlos
una cosa maravillosa, ¿no? Y Ujú. entonces ahí andamos. Y entonces yo trabajo sobre ese punto y sobre la negritud, pues todo el trabajo de tradición oral, de músicas, de cuentos, incluso botánica, incluso y la santería, pues todo ese mundo religioso, cosmogónico, que es muy chévere, porque las religiones son muy sincréticas. Entonces, y en Latinoamérica ha habido un fenómeno que ha sido también como el siguiente imperio, que son los norteamericanos, que han ido a través de los anglicanos y el rollo pentecostal y no sé qué, han ido como colonizando y quitándole como trozos al catolicismo radicado pues en Latinoamérica. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no pasa nada, sino que lo que pasa es que mm, su forma, digamos, de colonización ha sido borrar la memoria de un pueblo, ¿no? A través de que el hombre nuevo, vida nueva. Entonces, muchos pueblos han rechazado un poco toda su tradición y entonces la siguiente generación se queda así, como volando, y porque no ha habido ese pasado legado, pues, ¿no? Entonces, pero en Latinoamérica no podemos decir que somos católicos totalmente, ¿no? Pero todo nos vale, o sea, que es que todo lo que el santo te ayuda, el oricha, que no sé qué, todos nos ayudan en el momento preciso y cuando los necesitamos. Entonces, lo que tiene que el latinoamericano es reconocer que eso, aquí soy cristiano y aquí la magia que me ayuda, ¿no? Y aquí no sé qué, pero todo es mío, o sea, yo no tengo por qué ni ocultarlo, ni nada, ni despreciarlo. Ya. Eso es todo un cóctel pues, que te ayuda y bueno, o ayuda ahí. El mundo mágico, por ejemplo, resuelve lo que no resuelve normalmente racionalmente, pero allí funciona, Sí. ¿no? Y la santería en Cuba Venezuela incluso también. sí, Hay sacerdotes de santería, hay gente que se forma en esa, digamos, en esa sí, magia especial. Y si claro, no funciona y si no, da igual. o como los taitas o los jaibanás, que ya en las zonas más indígenas, que también son sacerdotes de otra manera, pero lo son, ¿no? Más rollo espiritual, mucho más ecológico, más y tal. Entonces, todo eso es importante, porque, porque por allí eso, somos el rollo, pues, el rollo místico y no sé qué. Y además a la gente, ¿por qué le ha comido terreno lo evangélico y todo esto a la tradición católica corriente? Porque es más teatral y a nosotros nos gusta, como tenemos esa descendencia también afro e indígena, de bailar al muerto, y además porque las ánimas, el muerto siempre está ahí para cuidarte, ¿no? Mm. Las ánimas, uno pasa Ujú. a otro estado, no es que uno se vaya. Entonces, uno muere, pero está ayudando al que está vivo y entonces tienes que hacer muchas cosas para que este que está vivo el que está muerto pueda ayudarte, ¿no? Y tal, no sé qué. Es todo un mundo rico en estas cosas, ¿no? Giovanni, ¿nos podrías leer algún fragmento de tu obra? Entonces, esta es la Genial. portada del libro, Este es Los acordes de Marcelo, sí, el primero que acordes. hemos hablado, sí. Bueno, tiene una introducción, dice, nací en un rincón caliente y colorido, de cuyo nombre suelo acordarme con frecuencia. Mi maestro de historia en el bachillerato, convertido en un griot, nos contaba que cuando los europeos descubrieron el continente americano, aunque en realidad ya estaba descubierto y habitado por quienes vivían en él, se encontraron con un tremendo problema.
En las entendederas de aquellos extremeños, el origen del hombre había tenido lugar en dos riachuelos llamados Tigris y Éufrates, y los padres de las razas conocidas hasta ese momento eran Sem, Can y Jafet. Cuando los hombres de hierro atravesando algún valle se toparon con los parroquianos del lugar, la impresión que se llevaron fue tan tremenda al descubrir que estos hombres y mujeres no eran amarillos, ni negros, ni blancos, sino cobrizos. De inmediato se preguntaron si el pícaro de Noé había tenido otro hijo no declarado o y si era así, habría que ocultarlo a sus hijos, desaparecerlos, exterminarlos, o tal vez sería una buena idea mezclarse con sus damas y blanquearlos para que no se notara mucho a los ojos de Dios. Después vino lo que vino. Despoblaron África de su juventud, apoderándose de su fuerza, y en esa trata horrorosa fue cuando se les fue la mano. Desde muy pequeño he vivido fascinado por la palabra, por aquellas narraciones de esquina, de barrios, de velorios, comuniones y casamientos. En la cocina de mi madre a la hora del café escuché y vi cosas que nadie creería, cosas de mujeres. Mi tío Asdrúbal, el soltero de la familia, nos engatusaba contándonos historias de sus viajes por el mundo, aunque nunca fue a ninguna parte. Era médico, corredor de caballos, alquimista, profesor, domador de fieras, jugador de billar, recitador, un magnífico charlatán al que mis primos y yo echaremos de menos por siempre. En mi juventud temprana caminé por parajes y montañas, navegué río adentro y conocí a humanos grandiosos, escuché emocionado canciones, músicas antiguas y me maravillé tocando instrumentos raros. Lloré engullido por la pena de no volverles a ver. La Tierra, de donde vengo, es un planeta en permanente combustión que arde entre sus miserias y su grandeza, entre su glorioso, cruento y desconocido pasado. En su presente reina el despropósito, la demencia y la locura. Seguimos cultivando el dogmatismo que heredamos de nuestros padres de la Iberia, aquellos que llegaron montados a caballo vestidos con trajes de hierro y que hoy viven reencarnados en caudillos, pastores protestantes o líderes políticos que abusan de la fe americana compuesta por el extraordinario sincretismo religioso. Junto a los tambores de los Congo, Bantú, Carabalí, Araray y Lucumí, resurgen también los cantos y danzas y mitos de los maltratados indígenas que siguen armonizando el arco iris de este exuberante mundo. Espacio vital donde los católicos, apostólicos, romanos y protestantes intiman con la santería de puertas para adentro, aunque después viven negándolo todo. En la intimidad de sus casas le prenden velas a Changó y a los cientos de orichas africanos. Acuden con extrema fe a los jaibanás, sacerdotes y curanderos amazónicos o de los lugares más profundos de los Andes. Los más blancos, ricos, políticos, negros, verdes, amarillos, mi madre, mis tías, mis vecinas y amigos, recurren a la magia, a los adivinos y a los amuletos, y así ha sido durante los últimos 3 siglos. Una doble vida inmoral, la dificultad de aceptarse, de amarse, un ego atormentado que busca y rebusca, que está y no está, que cuando decide estar, florece la poesía, la creatividad y los genios. Podría ser hasta ahí. Uh-huh. Uh-huh. Magnífica introducción, Giovanni. Es cierto que durante lo que es la historia de la humanidad se han sucedido y se siguen sucediendo las conquistas. Hoy día tenemos un montón de países que se llaman civilizados, siglo XXI, ojo, civilizados, Sí. que están Uh-huh. en guerra el uno por otro, por una península, por un territorio, por un lo que sea, ¿no? Llámese Donbass, llámese Crimea o llámese Franja de Gaza. Y estamos en el siglo XXI, señores. O sea, que es que esto va a durar un poquito más. Em, a mí me gustaría que me lo dijeras, ¿por qué consideras que es importante leer?
y también cómo pueden los lectores acceder a tu trabajo. ¿Vale? O sea, respóndeme a estas dos preguntas y ya llamamos al editor para que nos apoye en la última cuestión. Eso. Pues mira, eh, leer primero porque enriqueces el lenguaje, claro, porque uno tiene un lenguaje limitado, un lenguaje casero, un lenguaje de barrio, un lenguaje, no, estas cosas y tal. Y hoy en día que ya es con el móvil y tal, ya es parcelado, prácticamente casi es un murmullo, ¿no? Casi es. Y entonces, aparte de eso, eh, ayuda a construir una fantasía, a viajar sin ir a ninguna parte. eh, y alimenta, yo creo que alimenta un montón, o sea, a nivel personal, ¿no? Eh, y claro, leer es fantástico por todo. Y sobre todo yo lo que siempre he tenido en cuenta es que los libros te buscan. Tú de pronto te caen en la mano y no es una cosa como esotérica, una cosa así chula. Y el libro pues es todo, lo hueles, lo tocas, tal, esto es como un invento maravilloso como otros que hemos tenido los seres humanos, ¿no? Eh, y bueno, pues leer es tanto como cuando caminas, ¿no? Que lees una ciudad con los pies, por ejemplo. Pues Sí. aquí haces las dos cosas, ¿no? O vas a algún otro sitio y vas buscando lo que has leído y tal. Entonces, es un viaje magnífico. La verdad es que cuando entras en él, ya no lo dejas por nada del mundo, ¿no? Es como algo que está ya dentro de ti, imposible de borrar, ¿no? Como, Y la sí, segunda cuestión era, ¿cómo pueden los lectores acceder a tu trabajo literario? mira, lo ¿Qué que pasa es que, pasarelas tenemos para conseguir tu obra? pues, como casi siempre son ediciones limitadas de 600 no sé qué tal, y entonces se agotan y lo que hace mi editor es tener como un pequeño fondo para charlas o lo que sea. Y entonces la gente lo que hace es ponerle un correo o lo que sea y se lo manda y se lo envía y tal. Entonces, esa es la forma. Y cuando lanzo un libro, pues hay un tiempo, obviamente, y si está en alguna librería, pues eso. Pero por lo regular casi siempre se agota rápido y lo que queda es ahí un fondo y entonces, pues a través de su editorial se puede pedir y eso. Facilítanos las direcciones, por favor, del correo y de la Bueno, editorial. pues mira, em, sí, aquí está. Pues es info arroba Info arroba. Mm, deliré.es. bien. O sea que escribiendo un correo a esa dirección y hablando de los libros de Giovanni Ollín, Y puedes elegir Marcelo o tranquilo, o los que tenga el hombre. lo que eh, esté ahí. Perfecto. y él puede Perfecto. Pues si no te importa, me gustaría también hablar con él, sí, hablar con le tu llamo un colega para segundo. que... Hola Ángel, ¿qué tal? Hola Luis Fernando, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Mira, ya sabes que la aventura de leer es una cadena y los suecos tienen un refrán muy curioso sobre las cadenas que dicen que la cadena es tan fuerte como lo sea su eslabón más débil. Ya, Bien, en ese sentido, entre el autor y el editor hay una serie de eslabones que pasan por el corrector ortotipográfico, el maquetador, el del diseño de la portada, el estilista, el no sé qué, el qué sé yo, el impresor, el distribuidor y por fin el librero, ¿vale? Pero coordinando todo eso está el editor. De manera que a mí me gustaría, como editor, que la última pregunta que le hacía a Giovanni y que quería trasladar a ti también es, ¿qué puede hacer este binomio autor-editor
para mejorar la desastrosa situación que tenemos en España, que el 36,6% declara que no ha leído y no va a leer en su vida. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues yo creo que una de las ventajas que tenemos hoy en día es la tecnología. Mm. Y aunque nos cueste mucho, y aunque seamos unos enamorados de lo romántico y de y de las técnicas tradicionales, las redes sociales ayudan muchísimo. Entonces, de la misma manera que la gente se engancha a contenidos vacíos, también podemos lograr que la gente se enganche a cosas interesantes y vuelvan a recobrar vida todos estos temas que nos interesan. Sí. Entonces, yo creo que el escritor, mi experiencia es que el escritor en general, no todos, pero la mayoría, son muy negados para, pa- Sí. para retransformarse, ¿no? En la era digital. Entonces ellos siguen encerrados en su mundo de escritores y no se dan cuenta que esa capacidad que tienen y ese talento que tienen para escribir también lo pueden trasladar al mundo digital, a las redes y a la comunicación. Y es la única herramienta que quizás nos queda para salvar ese mundo que nos interesa tanto. Entonces yo creo que es una buena herramienta, que hay que reconsiderarla y que entre editor y escritor se puede lograr eh, transformar la comunicación para que le llegue a más gente y para que más gente sepa que existimos, que Totalmente de acuerdo. esta labor está ahí. Fíjate que la última feria del libro, la reciente feria del libro de Madrid, que acaba de concluir, como sabes, pues me comentaba una persona que hay que ver, parece mentira, que la persona que más es leída en este país sea Belén Esteban. Dije, señora, dé gracias a que por lo menos leen, aunque sea Belén Esteban. Claro. Aunque sea Belén Esteban. Pero fíjate que la ventaja que Es tiene ella es importante la que se lea, comunicación. es importante que se lea, es muy importante que se lea mucho. Ella, ella está permanentemente en los medios y es Claro, lo que hace que le conozcan. es lo que tú decías. Entonces, muchos escritores se quejan de que no les conocen, pero es que realmente no están presentes, no se ven. No hay, no hay una dialéctica entre el consumidor y el artista. Entonces, eso nos hace falta verlo, revisarlo y saberlo transformar. Es Pues sí, saber reciclarnos, ¿no? Saber reciclarnos en el medio. totalmente. Y es más, la gente tiene que entender que lo que no se comparte no existe, lo que no se conoce no se echa de menos. Y es importante moverse en redes, moverse en todos los medios, en todas. Por eso le preguntaba a Giovanni, ¿qué plataformas podemos utilizar para acceder a tu obra? Pues bien, pues la plataforma de la editorial es tan importante y tan, digamos, tan útil como cualquier otra, ¿no? Sí, Y sí, sí. correos electrónicos, publicitarlo en, yo qué sé, hay un montón de redes sociales y no hay por qué conocerlas todas, pero las principales a lo mejor sí. Y estoy hablando de Facebook, estoy hablando de Instagram, estoy hablando, bueno, pues de lo que utilizan millones de personas, que es un altavoz importante, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, creo que tienes toda la razón. Entre los autores y los editores, muchos autores tienen que darse cuenta que tienen que reconvertir su potencial, no solamente en lo que bien que escriben, que es estupendo escribir bien. Si no escribes bien no tiene mucho sentido, porque además nadie te va a publicar. Pero es estupendo escribir bien, pero también hay que dar a conocer lo que estás escribiendo. Es Sí, importante verdad. también comunicar eso. Es O sea importante. que te agradezco muchísimo tu testimonio. Y nada más, quiero despedir el programa agradeciendo tanto a Giovanni como a ti vuestras palabras y tener en cuenta que la aventura de leer nos concierne un poco a todos, no solamente la gente que no lee. Si sabe leer, ¿cómo es posible que renuncies a leer? Es algo que no puedo concebir, pero ocurre. De manera que muchas gracias, Luis Fernando. Ah, muchas Muchas gracias. gracias, Giovanni, si estás por ahí. Sí, sí, estoy. Muchas Estupendo. gracias por la Muchas entrevista gracias y a ambos y Ok, vale, pues muchas esta gracias. nueva aventura de leer. muchas Muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.